Gracias, Rolando. Y ahora vamos a empezar a hablar de un tema que viene hablándose desde hace varios días, del impuesto a la renta personal, que por cierto este año va a empezar a afectar a las personas, los trabajadores que acumulen en el año, entiendan bien esto, 76.052.000 guaraníes. Aquellas personas que perciban mensualmente 6.337.000 guaraníes, lo que sería 3 salarios mínimos mensuales. Hay que recordar, por ejemplo, que al año 2018 son 86.000 los contribuyentes del impuesto a la renta personal, y con el ingreso de los trabajadores con hasta 3 salarios mínimos, 30.000 más se van a sumar como contribuyentes del IRP. Y están con nosotros, a mi derecha, Águeda Cardoso, técnica de la Secretaría de Estado de Tributación, y a mi izquierda, Leticia Maciel, para hablar con ellas acerca y conocer mucho más acerca del impuesto a la renta personal, cómo vamos a deducir, desde cuándo tenemos que empezar a guardar nuestras facturas. De hecho, que siempre hay que pedir facturas legales en todos los comercios que vayamos, que visitemos, pero ¿desde qué momento hay que empezar a guardar y sobre cuánto es lo que tenemos que pagar el impuesto a la renta personal, en qué momento, en qué época? Y Rolando va a habilitar también el número de WhatsApp para que la gente haga sus preguntas, por supuesto, porque hay muchas preguntas al respecto. Empecemos hablando con Águeda Cardoso acerca del impuesto a la renta personal, y me explicaba Águeda al momento de que con esto se completa el tope establecido por la ley. Así mismo. Las personas que perciben hasta 3 salarios mínimos ahora van a ser contribuyentes. Así mismo. Bueno, en realidad, este impuesto a la renta del servicio de carácter personal entró a regir a partir del año 2012 con la ley 4.673. Se estableció una lista, vamos a decir, de rangos no incididos. Empezamos con 120 salarios mínimos, de los cuales fue descendiendo cada año y llegamos este año 2019 al tope de 36 salarios mínimos. Y bueno, lo que hay que aclarar acá a la gente es que en el momento de que una persona llegue a superar el rango no incidido, o sea, estos 36 salarios mínimos, a partir de ese momento, al día siguiente, esta persona pasa a ser contribuyente del IRP y tiene la obligación de inscribirse en el RUC, si es que no tenía ya anteriormente. Bueno, una cosa muy importante que hay que destacar también es que deben inscribirse, el plazo, vamos a decir, que tienen para inscribirse es de 30 días hábiles, y en el caso de que no se inscriban, la administración de oficio la va a inscribir y en ese caso va a ser pasible de una pequeña multa, ¿verdad? Por tardar, por no inscribirse. Hagamos el ejemplo de que una persona complete los 76 millones de guaraníes, 76.052.000 guaraníes, allá por el mes de agosto, por ejemplo, Sí. a finales del mes de julio, con el salario de julio, y completa ese monto de los 76 millones. A partir del día siguiente uno automáticamente es contribuyente del IRP. Así mismo. Aunque no se haya inscrito para la administración tributaria, esa persona que superó ese rango no incidido, que es de 76 millones y colita, ya se convierte en contribuyente, y a partir del día siguiente tiene un plazo de 30 días hábiles para inscribirse. Sin embargo, el proceso de otorgarle ese RUC al contribuyente que no tiene un plazo tarda un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué se pregunta al contribuyente? ¿Qué debe hacer mientras el RUC todavía no le es otorgado? Bueno, la solución es que el contribuyente, a pesar de que no tenga aún su RUC, tiene que ir solicitando, a medida que va efectuando sus gastos, tiene que solicitar el comprobante de venta debidamente timbrado por la administración a su nombre y con su número de cédula. No necesariamente, o sea, no va a afectar en nada que la persona aún no tenga el RUC, sin embargo, sí le va a servir si es que tienes ya su número de cédula, ese comprobante de venta. Decíamos, a partir, por ejemplo, del 1 de agosto, la persona que se convierte a partir de ese momento en contribuyente, tiene que empezar a juntar sus facturas hasta el 31 de diciembre, y la diferencia entre ingreso y egreso, sobre eso se paga 8 o 10%. Así mismo. Así mismo. Ahí hay que aclarar, este impuesto a la renta del servicio de carácter personal contempla 2 tasas a ser aplicables al momento ya de la liquidación del impuesto, que es del 8% y del 10%. ¿Cuándo se aplica la tasa del 10%?
cuando los ingresos superaron los 120 salarios mínimos, en ese caso ahí se aplica la tasa del 10%. Y cuando es menos de ese monto, entonces ahí aplicamos la tasa del 8%. Pero solamente pueden valerme las facturas a mi nombre. En mi caso, por ejemplo, en el caso de una persona casada, ¿solamente le sirven las facturas a su nombre o los demás miembros de su familia, las facturas que obtengan los demás miembros de su familia le pueden servir también para después deducir el impuesto? Bueno, en el caso de los cónyuges que no sean contribuyentes del IRP, las facturas o los comprobantes de venta que sean efectuados a su nombre valen para el contribuyente del IRP, siempre y cuando estén debidamente identificados, ¿verdad? Con el nombre del cónyuge y con su número de cédula. ¿Y los hijos mayores también? Ahora bien, está el caso de los familiares a cargo. Existen ciertos familiares que el contribuyente puede declarar o debe declarar en caso de tenerlos ante la administración tributaria. Y sobre estos familiares a cargo pueden deducir los gastos que efectúe en su favor. Entiéndase los padres, los suegros. Pueden ser los padres, suegros, pueden ser hermanos, hijos menores de edad. Los hijos mayores de edad, siempre y cuando se encuentren estudiando en establecimientos universitarios o terciarios debidamente reconocidos y que no perciban un salario superior a 3 salarios mensuales, salarios mínimos mensuales. Esa es la excepción. Rolando, ¿hay preguntas? Sí, hay muchísimas preguntas. La gente tiene muchas dudas con relación al tema y quieren saber. Preguntan, muchísimos llegan en nuestro WhatsApp, dice si los jubilados también deben inscribirse. No. Esa es una exoneración. Hay que aclarar bien a la ciudadanía que la jubilación está exenta de este impuesto. Eso hay que aclarar bien. No sé si quiero acotar esa parte. Quiero acotar algo. Si el jubilado se retiró siendo ya contribuyente del IRP, él sigue siendo contribuyente del IRP. Ahora bien, si es que un jubilado con el sueldo de jubilación que percibe, vamos a suponer, o sea, este ejercicio fiscal... Un trabajador se jubila con un salario de 6.337.000, ¿no se convierte en aportante del IRP? Si es que estamos hablando, ponerle el ejercicio fiscal 2018, que el rango no incidió era de... ¿De cuánto? Era de 90 millones para allá. Bueno, era como 90 millones, era el rango no incidido. Bueno, si es que este año, el año pasado se jubiló, vamos a suponer eso, el año pasado se jubiló esta persona, 2018, 2019 percibe este sueldo de 6,5 millones, ahí no entra en el IRP, porque ya se jubiló no siendo contribuyente. Claro, porque no le afectó este monto. Así mismo, no le afectó el rango no incidido del año 2018. Preguntan también, dice, mis cuotas de préstamos anteriores a inscribirme al IRP, ¿puedo deducir como gasto? Preguntan. Sí, las cuotas de préstamo, los préstamos adquiridos antes de haber sido contribuyente del IRP son deducibles como gastos. Ahora, si son adquiridos luego de ser contribuyentes, el monto del capital no es deducible para gastos. Preguntan también, ¿qué pasa si esa persona completó el monto y debe inscribirse y por A o B motivo su salario se reduce? ¿Qué pasa con eso? Bueno, en ese caso, por ejemplo, el contribuyente, una vez que entró, como usted dijo, pasó a ser contribuyente porque le entró un ingreso que superó este rango, ¿verdad? Bueno, después el siguiente ejercicio ya no va a tener, no superó más el rango, entonces tiene la obligación, la ley establece que tiene la obligación de presentar la declaración por 2 años más y luego pide darse de baja. O sea, por 2 años más sigue siendo contribuyente. Y va a tener que tributar, es lo que está establecido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en que de repente la persona vende un inmueble justo por este monto, por 76 millones de guaraníes, automáticamente se convierte en contribuyente. Sí, así es. Y durante los próximos 2 años sigue siendo contribuyente. Si es que no superó, o sea, si es que ya no tenía más ingresos, entonces ese acto fue lo que le hizo entrar como contribuyente. Pero si sus ingresos después de aquella venta se mantienen por debajo de los 76. Pero lo que hay que tener en cuenta es que para hacer el cálculo del impuesto a pagar se tienen en cuenta los ingresos. Claro. Entonces, suponiendo el caso de un trabajador que tiene un monto, ponerle un salario mínimo,
luego de la venta de este inmueble, lo que se va a tener en cuenta en la sumatoria del cálculo va a ser el ingreso efectivamente percibido. Claro. Entonces, no va a pagar nada. Que claro, que finalmente es proporcional. Consultan también, ¿qué pasa? Yo vivo en una casa de alquiler y pago los servicios. Dice, ANDE, SAP, que no figuren a mi nombre. Dice, ¿se puede deducir como gasto también? Preguntan. Depende. Suponiendo que está a nombre, como mencionamos, ¿verdad?, del cónyuge, podría ser deducible o de algún familiar a cargo. Pero en otro caso, no. Si vos alquilás un gasto tuyo también, pero vos alquilás una casa, ¿verdad? Y evidentemente, claro, evidentemente la factura de la luz, del agua, viene a nombre de otra persona. Vos pagás eso no se puede deducir. Hay algo que yo quisiera acotar acá, que es el caso de las documentaciones que va a servir al contribuyente. Siempre tiene que estar la documentación, la factura, tiene que cumplir los requisitos del timbrado nacional, o sea, tiene que tener el timbrado y tiene que tener el nombre del contribuyente para que le sirva. Y en el caso que dijo la compañera también hace rato, en el caso de que existan familiares a cargo, en ese caso, por ejemplo, les va a servir la documentación con el solo nombre del familiar a cargo. Claro, pero o sea, encuentro un inconveniente con eso. Yo alquilo una casa y mi luz me viene, no sé, 2 millones más o menos. Yo pago eso mensualmente, pero no tengo como, o sea, que no me va a servir eso al momento de adjuntar mis documentos, ¿verdad? Y mira, tiene que estar a tu nombre la factura para que te sirva. Tiene que estar el nombre de la persona, del contribuyente, la factura. Ahora, una indemnización, por ejemplo, una indemnización laboral, sobre eso, ¿se paga también IRPF? Dependiendo de en qué concepto sea. Si es por despido... Si es despido o un acuerdo, digamos, entre empresa y empleado. Por acuerdo de voluntades no está contemplado. Por despido, pero siempre dentro del límite que está en el Código Laboral. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno compra un vehículo? ¿Eso se deduce en un 100% de ese bien adquirido o no? Con el caso de los vehículos, vamos a suponer que un contribuyente adquiera un vehículo que sea para realizar paseos con su familia. Yo soy abogado, ¿verdad? Un automóvil. Sí, y vamos a suponer yo soy abogado y compro un vehículo o no sé, o trabajo en mi oficina, en mi casa y compro un vehículo para esparcimiento. En esos casos no es deducible el monto del vehículo. Ahora, si vos adquirís un vehículo y sos repartidor o sos chofer, te dedicas a entregas, en ese caso sí es deducible como inversión. Claro, porque te va a generar una renta. En un 100%. Sí, como inversión. Pero el auto que uno compra para uso familiar se deduce hasta cierto porcentaje nada más. Es deducible, pero como gasto. Como gasto. Sí, porque hay una diferencia, ¿verdad?, entre las deducciones por inversiones y las deducciones por gastos. Preguntan también qué pasa con los pagos por internet. Bueno, el tema de pagos de internet, en principio, tendría que ser abonados con tarjetas de crédito de emisoras del país, ¿verdad? Lógicamente. O en el caso de Amazon, seguramente que es lo que la gente quiere saber, aún no hay una postura definida al respecto. Es dependiendo del objeto, dependiendo de si es algo que vos adquirís para uso de tu oficina, para lo que te produce la renta, para adquirir un mueble, un equipo informático que te ayuda a producir tu renta. En esos casos serían deducibles. Compra a nivel local con tarjeta y pago a tarjeta, sí se puede. Sí, ahí sí. Ahora, ¿qué pasa si uno no se inscribe? O sea, ya dijo acá la señorita que automáticamente la Secretaría de Estado de Tributación le inscribe a uno. Claro, pero así es. Y le aplica una pequeña multa ¿de cuánto? Bueno, hay dos casos si es que la persona no se inscribió dentro de los 30 días hábiles. En el caso, por ejemplo, pasó estos 30 días hábiles, yo me di cuenta que tenía que inscribirme y no me inscribí en ese plazo. Entonces, me digo, bueno, me voy a ir a inscribir, me inscribo, pago una multa de 50.000 guaraníes
Y bueno, ya estoy inscrita, no hay problema. 50.000 guaraníes es la multa, que es un pago único que se va a hacer, ¿verdad? Ahora, si es que la administración fue la que procedió a la inscripción, a inscribirte de oficio, entonces en ese caso, ahí sí la multa, si mal no recuerdo, es de 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes. Hay Así es. impresionante la cantidad de preguntas de la teleaudiencia. Dice, una consulta, pago por mi seguro médico y seguro de vehículo por tarjeta, dice. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuenta también eso? Sí, es deducible. Y también para los aportantes de IRAGRO, dice, también, si es que también tienen que inscribirse. Yo pago IRAGRO, dice, y si también tengo que pagar IRP, dice. Es la pregunta, no sé si está bien planteada o no. En realidad es un poco... Son impuestos independientes. Sí, amplios, son sí. Son generadores de hecho. totalmente diferentes. Hay gente que paga IVA, gente que paga IRP. Así es, sí. Lo que preguntan es, ¿verdad? Mucha gente empezó a aparecer ahora con el tema del alquiler. Dice, mucha gente vive en alquiler, muchísima gente vive en alquiler y paga, ¿verdad? ¿Y cómo justifica su pago? O sea, que uno porque no tiene condiciones eventualmente de tener una casa, vive en alquiler. Eso en cuanto a los servicios. Claro, en cuanto a los servicios que también suman, ¿verdad? En cuanto a los gastos que uno realiza, ¿verdad? Y si en algún momento se planteó la posibilidad de buscar una salida a todo eso, porque al final es un gasto también que uno tiene, Claro. ¿verdad? En el caso, vamos a suponer que el que esté en alquiler pague con tarjeta de crédito o con débito, ejemplo, ¿verdad? El comprobante de pago con la factura es totalmente utilizable para la deducción de los gastos. O sea que ponerle que la factura de la luz y el agua no está a mi nombre, pero yo pago con mi tarjeta de débito, eso ya cuenta, Sí. ¿verdad? Eso Sí, puede así deducir. mismo. Ahí está, eso sí. Porque ¿cómo se dice? La firma que se encarga de la expedición de la tarjeta va a comprobar que uno realizó un pago. Claro, Sí, así mismo. A un servicio Exacto. público. Preguntan también qué pasa si yo voy al exterior. Allí realizo compras o gastos, ¿eso cuenta o no cuenta o cómo se puede hacer? Ahí hay otra cosa que hay que aclarar también. Si es que vos realizaste un gasto en el exterior que tenga que ver, por ejemplo, con educación, ese sí te va a servir para deducir. En cambio, si es que vos realizaste algún gasto en concepto de esparcimiento, en ese caso, si fue en el extranjero, en el exterior, eso lastimosamente no te va a servir para deducir. Tiene que ser gastos de esparcimiento realizados en territorio nacional. Para ejemplificar un poco, para que la gente pueda entender, cuando hablamos de educación, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? ¿A estudios? ¿A Claro, becas? estudios. Yo me voy, por ejemplo, al exterior a hacer un curso de capacitación o mismo, no sé, tus hijos van allá y son familiares a tu cargo, entonces eso te va a servir también. ¿Pero tienes que traerle el papelito o lo Claro, conveniente todo es- tiene que estar debidamente No, pero documentado. con tarjeta... Hay que pasar por la embajada para hacer algún sello, En el legalizar consulado, o cosas sí. más. Hay que O sea, hacer el un trámite apostillado. aquello otra vez, ¿verdad? En el caso de los comprobantes Sí, sería en el la caso de los comprobantes, legalización. para legalizar los comprobantes. Pero también sirve los comprobantes de transferencia bancaria efectuados, como les comenté, también sirve para documentar los gastos efectuados en el exterior que sean relativos a educación o salud. La gente pregunta también, yo tengo que cobrar líquido estos 6.337.000 para convertirme en contribuyente, o no entro como contribuyente cuando de este monto, de estos 6.400.000, me descuentan IPS, por ejemplo. Eso no importa. La cuestión es la siguiente: para ver si un contribuyente supera el rango no incidido, que en el presente ejercicio fiscal es de 36 salarios mínimos, se tiene en cuenta el monto nominal del salario. O sea, estos 6.337.000. Asimismo, por más de que un contribuyente se le descuente jubilación y efectivamente no perciba estos 6.300.000, sino que perciba, vamos a suponer, 5 millones por los descuentos que se le realiza, igualmente se tiene en cuenta el monto total El monto total. del salario. Hay mucha gente del interior que nos está escribiendo, del Chaco paraguayo, de Ñembucú también, que ya alcanza este monto que estamos hablando, ¿verdad? Y gente que nunca hizo ningún trámite, preguntan, ¿verdad? Si tienen que acercarse solamente hasta Asunción o lo pueden hacer en su zona también.
No, la inscripción como contribuyente se hace vía online, sin problema. No hay necesidad de ir a formar fila a la subsecretaría. Pero indefectiblemente hay que contar con un contador, licenciado en contabilidad, para todos estos trámites, ¿no? Bueno, de hecho, un contribuyente si puede hacerlo por sus propios medios, si sabe hacerlo, está bien, pero siempre es recomendable que se acuda a un profesional del área para que pueda hacer una buena liquidación del impuesto. Es siempre recomendable eso. El aguinaldo no entra, ¿verdad? No, el aguinaldo que está establecido en el Código Laboral, o sea, el 13º salario es la porción que no está gravada por el impuesto a la renta, porque hay veces que a los trabajadores se le da, como se dice, o 2 aguinaldos o 3 aguinaldos, no, hasta un aguinaldo es lo que no está gravado. El resto de bonificaciones, cualquier tipo de dietas, remuneraciones, el nombre que le pongan, son ingresos gravados por el impuesto a la renta. Preguntan también acá, dice, una consulta, ¿qué pasa si yo hago pagos judiciales? ¿Cómo justifico? Ya sea prestación de alimento o por algunas deudas, ¿se me descuenta? ¿Cuál es el trámite en esos casos? Los comprobantes de si realizó a través de depósitos bancarios, le sirve sin problema, siempre que esté claro, ¿verdad?, el nombre del contribuyente. Es sí o sí necesario que esté identificado, bien identificado el nombre del contribuyente con su RUC. Para todo tipo de operación. También pregunta, hay un planteamiento que se da, ¿verdad? Si yo soy una persona que percibo ese monto, por el cual ya debo formar parte de este año, si yo tengo gastos mínimos son mis gastos, ¿verdad? De alguna manera tengo que pagar y eso también al mismo tiempo me impide ahorrar. O sea que este IRP de alguna manera te impide también ahorrar. El IRP en realidad contempla la posibilidad de realizar ahorros, sin embargo tiene un límite. No necesariamente se puede decir que el IRP no te permite ahorrar, porque la ley contempla un porcentaje que está establecido que es totalmente deducible como inversión. O sea que hay un porcentaje, ¿hasta qué porcentaje más o menos? Supongamos que tengo un depósito de ahorro de 100 millones de guaraníes, por tirar un monto. ¿Sobre eso tengo que tributar? Ahí en ese caso, si es que tu ahorro, como dijo la compañera, vos estás ahorrando en un X concepto, ¿verdad? Ahí el 15% es lo que te permite la ley que vos puedas deducir. Solamente el 15%. Sí, así es. 15% del... Ahora bien, también está el caso, si es que ya vos tenés una jubilación, ya sos una persona que se le descuenta por jubilación, no se puede deducir ese ahorro. Ahora, porque la ley lo que prevé es que las personas que no tienen jubilación aporten a cajas de jubilaciones privadas o tengan así ahorros. Entonces a esas personas también va dirigido el impuesto en ese sentido. O sea, jubilados con ahorros no pueden deducir. No. Pagos por seguros de vehículos, preguntan si contempla también. Sí, deducible. No, todos los gastos. Todos los gastos, eso es lo que hay que destacar, que nuestra ley es bastante laxa, permite deducir varios gastos e inversiones, eso hay que destacar también. También pregunta... A veces acá en el país se estira todavía las facturas, ¿verdad?, en papeles. En otros países ya está totalmente digitalizado. Pero y a uno no le llega la factura del servicio de telefonía, del servicio de cable, de televisión, pero uno va a la firma proveedora y paga, y en la caja le dan simplemente un ticket de pagado, un recibo. ¿Eso vale también? Bueno, hay cuestiones que hay que entender un poco mejor, ¿verdad? Suponiendo nos vamos al súper y nos dicen, ¿querés ticket o querés factura? Bueno, esa cuestión es distinta. Te vas a un súper y ellos tienen la obligación de, por tus compras, expedirte una factura. La factura es un documento que está timbrado por la administración. En cambio, un ticket no es un documento timbrado, por lo tanto no sirve para respaldar ningún tipo de gastos.
Entonces, el Ni recibo de dinero contribuyente... te sirve. No, recibo de dinero tampoco es un comprobante timbrado por la administración. Hablando de eso, la gente también preguntaba, ¿verdad? Si en algún momento dado se va a llegar a solamente expedir ya factura, ¿verdad? No preguntar si quieres ticket o factura, sino que te pidan y también para facilitar de alguna manera también que todos los locales se vean Ya que estamos expedir factura, en ese ¿verdad? tren de cosas, ¿por qué los super, por ejemplo, te dicen, ¿quiere ticket o quiere factura, señor? O cualquier otro negocio. Sí, porque es una mala interpretación nada más que tienen esas personas de lo que es ticket o factura, porque en realidad los supers o las grandes cadenas al menos, ellos emiten factura, sin embargo a lo que se refieren es si querés con nombre o sin nombre. Ah. Es eso nada más, pero en realidad todos los contribuyentes y toda la ciudadanía en general debe y está en su derecho y es su obligación exigir por cada compra que realice la factura, por más de que uno no sea contribuyente. Pero el comerciante, ¿a partir de qué monto está obligado a darte una factura? O si yo me compro una gaseosa de 5.000, el comerciante está obligado a darme una factura. Obligado a partir de los 15.000 guaraníes, si no estoy desfasada un poquito, pero a partir de los 15.000 está en su obligación. Sin embargo, él debe expedir por el monto que sea, ya sea por 5.000, si vos compraste una gaseosa de 5.000, si vos le pedís, está obligado a extenderte la factura. Perfecto. Hay más consultas, Rolando, ¿no? Sí, hay muchísimas consultas, dice, Es que este tema soy policía jubilado. Es impresionante, la gente tiene muchas dudas, muchas consultas. Dice, soy policía jubilado. También tengo que, si alcanzo ese monto, tengo que también inscribirme, pregunta. O sea, tengo que pagarte medio IRP, pregunta. Volvemos a repetir. Claro. Si la persona ya es jubilada, recibe sus haberes de retiro, esto está exonerado. Ellos no van a entrar en este caso. Hay que decir que todos entran, ya sean funcionarios públicos, docentes, personal empleado del sector privado, todos. Periodistas, abogados. Todos entramos. También pregunta si yo pago IVA, también tengo que pagar IRP, pregunta. Sí. Así mismo, el contribuyente de IVA es contribuyente de IVA por un hecho generador distinto, que es la prestación de servicio. En cambio, el IRP es un impuesto que grava la renta, o sea, las ganancias. Las ganancias y la presentación. Entonces son impuestos diferentes. Pregunta, ¿qué pasa con lo que trabajamos en otro país? Dice, ponele, son gente que vive en la zona fronteriza y trabajan diariamente, no sé, ahí al lado, Cruzan al Pedro otro lado. Juan, y trabajan en Punta Ciudad Cana, del por Este, decirlo. Pedro Juan, Encarnación. Depende. Es muy amplia la pregunta porque depende de si es asalariado, si es solamente si es un comisionista, si es que se le descuenta algún tipo de jubilación. Por darte un ejemplo, hay un local comercial, yo vivo en Pedro Juan y trabajo en Punta por ahí, un local comercial, yo soy gerente en ese lugar, le estoy percibiendo ya el monto que hoy se está estableciendo, ¿verdad? Pero percibo en el lado brasileño, Pero equivalente a ese monto. En ¿verdad? ese caso, Tengo que igual... será con el fisco brasileño. Sí, porque el impuesto a la renta personal grava las rentas de fuente paraguaya, es decir, todas las rentas producidas dentro del territorio nacional. O sea, si es que reside en el exterior o trabaja aquí y sí. Vos sabés que acá llega una pregunta que no deja de ser interesante. Dice, ¿qué pasa en mi caso? Dice, yo le ayudo a mis padres, digo, le paso 1 millón a mi mamá y 1 millón a mi papá mensual, pero yo no le puedo pedir factura a mi papá y a mi mamá. ¿Qué hago en esos casos? Bueno, en primer lugar, luego tiene que declarar ante la administración que son sus familiares a cargo, ¿verdad? Es en primer lugar. Y segundo, tendría que ver la manera de efectuar algún tipo de transferencia, de ser posible, transferencia bancaria, que le sirva como comprobante de esa transacción, porque tiene que haber algún comprobante válido que sustente ese gasto que él está efectuando. O sea, el hecho de llevarle mensualmente el entrego en mano No. Y es difícil de comprobar ante la administración ese acto. Conociendo el ingenio paraguayo, entonces mucha gente dirá, yo le paso a mamá y a papá Sí, tantos así millones es. y de esa manera tratar de justificar el gasto. Dice, ¿qué pasa si sos abogado y tenés un negocio aparte? Dice, ¿verdad? Una despensa en este caso o algo por el estilo. ¿Debo tener 2 boletas legales? Pregunta. Bueno, el impuesto a la renta de carácter personal, como dijo Leti,
grava las rentas de fuente paraguaya provenientes de la realización de actividades que generen ingresos personales. Otra cosa es la realización de actividades comerciales, que es lo que no grava este impuesto. Eso es aparte. Otro tipo de impuesto. Sí, eso es otro tipo de impuesto. Con relación a lo que hablábamos de lo que trabaja fuera, dice, yo trabajo en Posadas, digo, tengo boleta legal en Paraguay, igual tengo que pagar IRP, pregunta. No, si es que su trabajo es en Argentina y el sueldo que percibe es proveniente de ese país, no está grabado en ese concepto, ¿verdad? Ahora bien, si es que tiene ingresos de fuente paraguaya que sean originados aquí en el país, sí, habría que ver su caso. O sea, si presta servicios acá. Si presta algún tipo de servicio. Muchos preguntan también si es por el total, por el neto, por el líquido, lo que se hacen los cálculos. Así mismo, por el monto que está en el comprobante. Si es que no es contribuyente del IVA. También pregunta qué pasa cuando yo hago mis pagos por el sistema Express, por los pagos rápidos que se hacen, ¿verdad? Eso también ya te piden factura automática. ¿Cuentan ya como un comprobante o no? Preguntan. Realmente yo no manejo el tipo de comprobante, pero habría que ver qué tipo de comprobante está expidiendo ese comercio. Debería de expedir algún tipo de factura timbrada. Entonces tiene que ver si es que tiene el timbrado en su comprobante y a través de eso va a verificar si es que le va a servir o no para un gasto deducible. También consultan si el tema de pagos por viajes que vas a hacer, ¿verdad? Hablábamos del tema de educación en el exterior, me decían, pero si yo voy a comprar un boleto de avión para irme a un país vecino, ya sea para turismo, ¿verdad? ¿Esa factura me sirve? Si es que el paquete vos compraste acá en Paraguay, ese sí te va a servir. Acá en Paraguay tiene que ser. Porque por los precios muchas veces la gente va al vecino país a comprar y de ahí se va, ¿verdad? Acá sí. Tiene que ser. Dice también, si pago mis tarjetas de servicios públicos y está vía internet a través de mi banco, ¿cómo justifico esos pagos? ¿A través del banco? Sí. A través de la transferencia bancaria. Con la boleta. Sí. Dicen, ¿por qué en todos los centros de compra, ahí ya explicó el tema de qué factura? Dice, por ejemplo, hay un gran inconveniente del tema de los taxis, por ejemplo, que mucha gente utiliza y no expiden facturas. Claro, él debería despedir factura, claro, y el contribuyente está totalmente en el derecho de exigir su factura. Ahí y la en la obligación. La obligación la tiene el prestador del servicio, de ponerse en regla con la Secretaría de Tributación y que Tributación los controle también y los sancione en todo caso. Voy a hacer una última consulta, porque son muchísimos mensajes, evidentemente la gente tiene muchas preguntas. Dice, alcanzo ese monto, dice, con remuneración extraordinaria. ¿Qué pasa si hay meses que no alcanzo dicho monto ni las horas adicionales también? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, lo que queremos explicar y dejarle bien en claro a la ciudadanía es, no porque uno tenga como ingreso 6,5 millones, ya automáticamente se convierte en contribuyente. Eso en primer lugar. Uno lo que tiene que pensar o ir calculando mensualmente son todos sus ingresos, y una vez que el contribuyente o la persona verifique que superó ese rango no incidido que estábamos hablando, que es de 76 millones, ahí recién él tiene que computar mensualmente sus ingresos. Entonces, a partir de que él es contribuyente, a partir de que él ingresó al impuesto, es allí, a partir de ahí, hasta el final del ejercicio fiscal, es donde él tiene que computar todos estos ingresos para el cálculo del impuesto. Entonces, como dijo esta persona, él a veces no llega a ese monto, pero a veces sí, pero no, él no tiene que tener en cuenta su monto mensual que percibe si es que todavía no es contribuyente, sino que tiene que tener en cuenta el momento en el cual él superó los 76 millones de guaraníes. Por eso es importante que uno vaya controlando si recibe un sueldo que orilla los 6 millones. Claro. 337.000 guaraníes, 6.300.000 un mes, 6.500.000 el siguiente mes, 5.800, hacer la suma, y allá probablemente por octubre o noviembre totalizará los 76 millones de guaraníes y ahí se convierte en contribuyente del IRP. Sí. Bueno,
Les agradecemos muchísimo su visita. Esperamos que se hayan evacuado todas las inquietudes de las personas. Hay muchas dudas todavía. O sea, impresionante la cantidad de mensajes que mucha gente, por ejemplo, de lo que estaba viendo ahí al final ya decía, muchos tienen miedo, dice, me van a aplicar una multa, dice, yo no sé ni cómo voy a saber si es que ya soy. Hay muchas dudas todavía. Y preguntan también si es que no se debe insistir en una campaña comunicacional para que la gente entienda, ¿verdad? Porque por lo visto existen muchas dudas, porque por lo visto no le llega también como tienen que llegarle a la gente, ¿verdad? Bueno, hay que destacar que la Administración Tributaria se encuentra justamente enseñando incluso en instituciones educativas desde chicos, ya a los chicos, a la gente joven, para que vaya entendiendo, adentrándose en lo que son el tema de los impuestos. O sea, hay capacitación por parte de la institución a la ciudadanía. Y en el caso, por ejemplo, de que la ciudadanía quiera realizar alguna consulta, tenemos la línea del call center, que es 417 7000. Para la gente, sí. Para la También gente pueden que realizar cualquier duda que tengan, pueden llamar al call center. También en la página de la SED hay una sección consultas que también son respondidas por la gente del call center. Y aparte de eso, queremos hacerles saber también a la ciudadanía que la SED hace constantemente capacitaciones en la SED, en el edificio de la SED y también en las regionales, en el interior del país. O sea, Hay que decir que ahora se va a presentar, si es que ya no se presentó, un proyecto de ley de parte del senador Amado Florentín para que este monto de 6 millones, redondeemos en 6.400.000, vaya a 8.400.000. Porque supuestamente con este monto de 6.400.000 se está afectando a gran parte de la clase trabajadora. Y eso, vamos a ver qué andamiaje se le da a nivel del Congreso Nacional. Pero eso ya escapa de acá de las personas que están acompañándonos y dándonos explicaciones acerca de cómo funciona el impuesto a la renta personal. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Excelente la charla. Esperamos más veces para seguir despejando dudas, ¿eh? Muchas gracias.